tal, amigos? Miren qué belleza esta estrella divina, divina, divina. Acá yo la combiné con varios colores. Es un proyecto que se teje con dos colores a la vez. Lo vamos a tejer intercambiando colores, porque miren el formato que tiene. Tenemos una estrella, termina con pétalos en una flor preciosa. Y obviamente estuve jugando nuevamente con una foto de inteligencia artificial porque son muy tentadoras y a mí me encantan los desafíos. Y que yo lo tengo que sacar, a ver cómo es, porque nos engañan siempre con esa inteligencia artificial. Los puntos no son puntos, los puntos están puestos así, los tiraron así, cayó bien para la foto, quedó perfecta, pero bueno, hay que le gustan los desafíos y jugar con el crochet, con la agujita. Está muy bueno como idea. Y bueno, qué mejor que sacarla. Estuve ahí renegando un poquito, pero la saqué. Miren qué belleza este trabajo a combinar colores con el hilado que a ustedes les guste, pues el hilo de algodón tranquilamente. Pueden combinar, como siempre digo. Yo utilizo aquí este cashmere finito como muestra para hacer casi todos los trabajos, pero de ahí podemos saltar a un montón de material. Ustedes jueguen, diviértanse eligiendo con pelito, con brillo, jueguen, mezclen y van a ver que los trabajos quedan fantásticos. Entonces, vamos a empezar con esta belleza. Tengo una aguja número 4, tengo aquí a mi Olivia. Me falta Popeye, ¿eh? No sé, en algún momento. Esta es una número 4 porque voy a tejer con esta hebrita doble. Ustedes ya saben, tienen que buscar la aguja acorde a la tensión en que ustedes tejen y al grosor del hilado. Si esta misma estrella la hacemos con un hilo finito, así, o más finito, un hilo macramé, por ejemplo, y queremos jugar con colores con un hilo finito, ya saben, tienen que por lo menos 2.5, 1.75, una número 2 como mucho, las agujitas de acero y si es de las de aluminio, y calculo que una 2, más no, porque si no van a quedar muchos agujeros y bueno, es un hilado finito. Pero como yo voy a jugar con dos colores al mismo tiempo, la hebra doble, con una 4, 3,5, podría andar perfecto para este tipo de grosores. Bien, vamos a empezar con este centrito. Este centro, por ejemplo, ahora lo voy a combinar en dos colores. Este está todo en un solo color, que es una mezcla de lavanda y lila, no es violeta, pero es un color muy bonito. Y yo hice el centro y lo que serían estos puntitos almendra también con el mismo color, pero pueden jugar. En esta ocasión yo lo voy a combinar. Miren, vamos a empezar. Un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a trabajar en varetas. Levanto mi primer vareta con 3 cadenitas. Así lo hago yo, ustedes se manejarán con el punto como más les guste hacer la primer vareta. Aquí dentro de este anillo voy a tejer 15 varetas en total y vamos a cerrar este pequeño disco. Me quedo tejiendo. Acá terminé, ya estaba adelantando. Cerré bien este disco, apretando bien a presión. Luego saben que tienen que hacer un nudito y cerramos la hilera. Voy a hacer una hilera más con este color verde agua. Es un verde bebé, no sé, es un verde muy lindo. Punto bajo en la primer vareta. Una cadenita, salto a la próxima vareta, punto bajo. Una cadenita y así voy pinchando cada una de estas varetas, pero entre medio del punto bajo tejo una cadenita. Y acá es donde yo voy a combinar, luego traigo otro color para hacer este centro con dos colores. Ustedes lo van a combinar como más les guste. Obviamente que la parte de la estrella la tienen que hacer de un color y el fondo de otro color para que ese dibujo se note y quede vistoso, ¿no? Porque es bastante caprichoso este dibujo que han hecho con la inteligencia artificial. Les gusta jugar con, con los puntos, pero después no calza ninguno. Uno después, si lo quiere copiar, que los ojos nuestros se van siempre a esos trabajos que parecen perfectos, pero resulta ser que lo hacen con computadora. Pero bueno,
¿qué va a hacer? Al que le gusta sacar ideas, está buenísimo y si resulta un trabajo que lo podemos lograr, bueno, mucho mejor, por supuesto. Bien, acá termino con el último puntito, hice la cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Aquí es donde yo decidí cambiar de color. Ustedes pueden continuar y terminan haciendo este centro igual con un solo color. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo lo voy a combinar con este color cremita. Entonces vamos a hacer así. Ahora son unas motas o puntito almendra. En cada arco que hemos hecho de una sola cadena, ahí yo voy a introducir mi agujita, levanto mi primer vareta y en el mismo espacio vuelvo a tejer una vareta. Entonces vamos a cerrar estas dos puntitas, ¿ven? Y se forma como una almendrita. Una cadena al aire, dos cadenas al aire, suelto hebra para trabajar cómoda, tomo lazada y salto nuevamente al arquito ese pequeño que hicimos de una sola cadena. Eso es todo. Fácil, muy fácil. Entonces, este puntito, si lo hacemos con otro color, también pasa a notarse un poco más y queda bonito de las dos maneras. Ustedes eligen. Por eso siempre menciono de no perder el poder de jugar, de divertirnos, de cuando tejemos, que lo hagamos divirtiéndonos, pasándola bien. ¿Ven? Miren qué bonito. Simple, simple. Dos cadenas entre punto y punto y así vamos a dar toda la vuelta. Genial. Estoy con la última mota, dos cadenitas para mi arco. Busco esta primer mota para pinchar y hacer un puntito deslizado. Cerramos la hilera, hacemos un nudito y terminamos con este color. Y ahí se me enganchó una hebra. Bien, ahí está. Una roseta muy linda, luego a esconder todas estas hebras, anudar si es necesario. Vamos a buscar un tercer color y cuarto color. Con esta voy a hacer mi estrella y con este voy a hacer el fondo, que forma una especie de corazones. Fantástico. Muy, muy bonito diseño. Entonces, vamos a acomodar los dos colores porque, bueno, esta primera hilera vamos a hacer una base para esa estrella, pero en la segunda hilera ya empezamos a combinar y a trabajar con los dos colores al mismo tiempo. Esto lo hemos hecho muchas veces, de trabajar con dos o tres colores, también hemos trabajado con dos o tres colores. Vamos a elegir cualquiera de estos arcos y tejeríamos grupitos de varetas. Levanto mi primer vareta y aquí voy a tejer dos varetas, no las cierro juntas, eso sí, aquí vamos a trabajar grupitos. Una cadena al aire, en el próximo arco tejo tres varetas. Así voy cerrando de una cadenita al aire y aquí tejo un grupo de dos varetas. Así como estoy en este momento, esto sería la base de una de las puntas de la estrella. Nosotros tenemos que lograr 5 de estos grupos. Una cadena al aire, salto y comienzo con este movimiento que hicimos recién. Dos varetas, una cadena al aire, tres varetas, una cadena al aire, dos varetas. ¿Ven? Hicimos este grupo, aquí separamos siempre con una cadenita. Hacemos el segundo grupo y así vamos a ir completando los 5 grupos. Repetimos el movimiento. Cada uno de estos grupitos de tres pancitos es la punta, la base de la punta de la estrella. Así que como esto se repite, es muy fácil, sencillo de hacer, me quedo tejiendo y ya les indico cómo hacemos la segunda hilera de estas puntas de estrella. Genial. Miren, aquí di toda la vuelta y me encuentro con el último grupito de esta punta de estrella. Ahora,
voy a cerrar con el nuevo color, que sería el fondo, en mi caso es turquesa, cierro el punto, el último puntito. Hago una cadenita, que es la de separación que hemos hecho entre grupo y grupo. El color rosado me lo voy a llevar hasta ahí arriba y con este mismo color turquesa voy a cerrar la hilera. Entonces, busco esta primer vareta, pincho. El rosado está aquí por sobre la aguja porque luego tengo que incorporarlo a esta segunda hilera. Y con el turquesa voy a hacer un punto deslizado. Aquí mismo donde estoy con el turquesa, voy a tejer el grupo que va entre eh, cada punta de estrella, que sería el fondo. Entonces, aquí mismo puedo levantar las 3 cadenitas y voy a tejer un grupo de 3 varetas. Levanté la primera con cadenitas, paso por debajo, tejo la segunda, paso por debajo, tejo la tercera. Cuando llego a la tercera vareta, no cierro porque voy a hacer el cambio de color. Entonces, paso hacia adelante este color, retomo el fucsia o rosado. Cadenita al aire, porque recuerden que siempre vamos a separar con una cadenita al aire, y el turquesa me lo voy llevando. Aquí, esto sería la primer punta de la estrella. Bueno, acá voy a tejer un grupo de 2 varetas, siempre envolviendo el segundo color. Una cadenita al aire. Si quieren van moviendo los ovillos o la que está un poco más canchera, bueno, o canchero, los va girando o los vamos tejiendo y luego los vamos acomodando los ovillos porque todo el tiempo vamos a estar cambiando de color. Bien, hice mi primer grupo, cadenita al aire. Ahora voy a hacer un segundo grupo, pero lo pincho en el centro de estas varetas de la hilera anterior. Entonces, aquí voy a volver a tejer 3 varetas, siempre envolviendo mi segundo color. Cadenita al aire y repito este movimiento. Un grupito aquí abajo de 2 varetas. A esta segunda vareta la voy a cerrar con el color número 2, con el segundo color. Entonces, paso el rosa, tomo el turquesa, hago la cadenita de separación y tejo aquí 3 varetas juntas. 1, 2, 3. ¿Ven? Y ahí vamos separando ya con el color de fondo lo que serían las puntitas de estas estrellas. Cuando llego a la tercera, vuelvo a cambiar de color. Recuerden siempre de tener flojo las hebras. Cambio el color. Cadenita al aire. Y repito este movimiento de hacer un grupo de 2 varetas, cadena al aire, voy al centro de estas 3 y ahí vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. Cada una de las puntas las vamos a tejer de la misma manera. Yo elegí hacer esta de 5 porque así estaba el motivo, el dibujo que hacen con la computadora. ¿Ustedes quieren hacer una estrella de 6 puntas, por ejemplo? Lo pueden hacer. Bien, siempre van a tener este colorcito ahí por dentro, pero luego cuando el trabajo está terminado, esto es como que se va escondiendo. Y si no, después les voy a mostrar que lo hemos hecho muchas veces. En la próxima hilera esta hebra se puede levantar y se ve mucho menos, pero eso vamos a decidirlo en la próxima hilera. ¿Qué voy a hacer aquí? Otra vez, repito ese movimiento de cambio de color. Cuando cambio de color, acuérdense de hacer la cadenita al aire, para que este círculo tenga el aumento que necesita como todo círculo. ¿Ven? Ahí tejí las 3 y otra vez. Necesitar un poco. Otra vez hago el cambio de color. Cadenita al aire y voy por mi tercer punta de esta estrella de 5. Dejo estas 3, lo pongo sobre la mesa para que ustedes puedan ver
o tejo lo que serían los puntitos que corresponden aquí. Como vamos haciendo la separación de cada una de estas puntitas. Así me quedo tejiendo hasta toda la vuelta. Bien, amigos, acá di toda la vuelta, ¿ven? Ahí se nota bastante bien cómo estamos separando las 5 puntitas. Voy a hacer el cambio de color. El rosa ahora tiene que subir por aquí porque luego tenemos que continuar tejiendo con este color. Entonces, hago el cambio de color, cadenita al aire, cierro con un puntito deslizado en el primer punto y aquí, ven, yo ya subí mi hebra rosada. Aquí mismo voy a levantar una vareta y tejo otra. O sea, paso por debajo, tejo una segunda vareta. Luego voy a ir punto por punto de este grupo y de paso me voy llevando por dentro de cada una de estas varetas el primer color que sería el rosado. Tejí esos 3 puntos del grupo de abajo y aquí en este hueco vuelvo a tejer 2 varetas. Tejo una y 2. Cuando tengo que cerrar esta segunda vareta, ahí hago el cambio de color. Entonces me llevo el color turquesa, cierro con el rosado, cadenita al aire. Y aquí voy a tejer un grupo de 2 varetas, una cadena al aire, salto estos 3 puntitos y en el otro hueco vuelvo a tejer un grupo de 2 varetas. Ahí hago el cambio de color, cadenita al aire y volvemos a repetir aquí este movimiento. Miren, en el huequito tejo 2 varetas. Luego, las 3 que corresponden a cada uno de estos puntitos de abajo de la hilera anterior. Voy a saltar hebra. Y nuevamente 2 varetas aquí. Acá, como les mencionaba, ustedes pueden dejar ahí la hebra, que no va a molestar para nada, pero si quieren esconderla un poquito más, la toman y la llevan hacia arriba. Y ahí tejen lo que serían las 2 varetas. Pero eso si ustedes quieren. Hay veces queda mejor, hay veces nos sentimos más cómodos, hay veces no. Esta se quiere venir para adelante, la podemos llevar bien para atrás o simplemente la dejan abajo. No pasa nada porque es todo un conjunto, estamos jugando con colores y es un trabajo artesanal. Siempre recuerden eso, es un trabajo artesanal, no es una máquina la que está haciendo estos trabajos, que son nuestras manitos. Y lo lindo también es que se note que nosotros estamos haciendo un trabajo que es único. No se va a repetir por más que quiera hacer otro exactamente igual. Estoy desenredando un poco las... Yo lo quiero para atrás siempre porque me resulta como esta cebrita. Bien, cuando cierro esa última vareta ya hago el cambio de color. Cadenita al aire, de eso no me tengo que olvidar. Y aquí, acá también, si ustedes quieren, lo levantan. Ahí, si quieren. Si no, lo dejan como está, no pasa nada. Es parte de este trabajo. ¿Ven? Lo pueden levantar y a medida que van levantando los puntitos, esto se eleva, se ajustan y es como que se van escondiendo y se ve apenas un puntito. Los voy a mostrar aquí. Nosotros siempre vamos a notar, muchas veces hemos tejido con 2, con 3 y con más colores y las hebras las tenemos que llevar por dentro. Este es un punto de vareta, entonces quizás el puntito quiera asomarse. Cuando trabajamos con media vareta o con punto bajo, el puntito de otro color por lo general se esconde un poquito más. Pero bueno, eso depende de cada uno. A mí me gusta porque
me indica que es un trabajo, estoy mirando el enredo que tengo aquí, me indica que es un trabajo artesanal y me gusta. Son los detalles que tenemos los que trabajamos este, con el tejido de esta forma. Cadenita al aire y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Si quiero levanto y no lo dejo abajo a la hebra, no pasa nada. Ahí, antes de cerrar, busco mi otro color y cierro. Cadenita al aire, ¿ven? Miren cómo va quedando. Y repito, cuando llego aquí, dejo 2 varetas en el huequito. Y luego una vareta en cada uno. Así voy a ir tejiendo cada uno de estos fondos que se forman entre pico y pico de cada estrella o punta y punta. Ahí dejo la segunda y me detengo para mostrar. Acá tengo que hacer el cambio de color, pero lo cerré para que ustedes lo puedan ver cómo queda, porque lo voy a apoyar sobre la mesa. Ahí vamos. Miren qué bonito cómo ya se va dibujando cada vez más ancho el fondo y cada vez más en punta cada una de estas puntitas de estrella. Me quedo tejiendo porque se repite tantas veces como puntitas que tengamos. Miren qué bonito, amigos. Me va queriendo la cosa, ¿eh? Qué lindo trabajo. Bien, hice mi cadenita. Cambio de color, cadenita. Otra vez vuelvo a subir esta hebra y cierro con un punto deslizado, sujetando esa hebrita. Ahí. Nuevamente levanto una vareta, paso por debajo, o sea, repito este mismo movimiento, pero esta vez va a ser con más puntos. Dejo las 2 que van en el huequito y luego voy tejiendo una a una estas varetas que me encuentro de la hilera anterior. Entonces, el fondo se va sumando y las puntas de la estrellita se va cerrando, cada una de ellas. ¿Ven? Ahí. Me voy llevando la hebra de este color. Ahí. Acá en el huequito van 2. Recuerden, pueden agarrar la hebra de abajo, la dejan ahí como quieran. Ustedes lo van a ir viendo a medida que lo tejen. Cuando llego aquí, ahora sí cambio de color. Cadenita al aire. Y acá voy a tejer solo un grupito. Este sería el último que forma la punta de estrella. Otra vez cambio de color. Ahí, cadenita al aire y se reinicia lo que sería el fondo. ¿Ven? Y acá se me piantó una de las hebras. Ustedes ya saben que el grosor que quieran lo pueden hacer con lanas más gruesas o hilos más gruesos o con hilados más finos o lanitas más finas. Ustedes van a elegir cómo quieren disfrutar este proyecto tan bonito, tan vistoso y dónde lo aplicarían. Bien, voy a llegar hasta el borde. Una vez que llego ahí, acá en el hueco van 2. La última se cierra con el nuevo color. Miren, ¿ven? Ya ahí se termina. En el próximo ya cambia el sistema, ya no es todo vareta vareta, pero vamos terminando con este color tan bonito, tan lindo que queda así combinado. Me quedo tejiendo. Ahí estamos. Terminamos con el color de la estrella. Entonces, acá puedo hacer el cambio de color. Ahí, cadenita al aire. Esta hebra ya la voy a cortar y luego la voy a esconder sobre el mismo color, recuerden. Cuando escondemos las hebras, siempre tiene que ser sobre el mismo color. Bien, ahí ya me olvido y voy a cerrar aquí con un puntito desliza. Ahí está. Ahora vamos a hacer una serie de abanicos. Son 2 abanicos
que van a formar como si fuese un corazón. Miren qué bonito que queda. Y es así la cosa. Ya con el color de fondo, ahora vamos a trabajar solo con este color. Em, yo tengo que saltar estos dos puntos. Entonces, yo puedo hacer así. Una cadenita, vengo hasta aquí, dejo un punto deslizado. Vieron que lo di vuelta al tejido. Y giro nuevamente y aquí empezaría el abanico. Puedo hacer eso. O pueden directamente de aquí saltar estos dos puntos y empezar el abanico. Como ustedes quieran. De las dos maneras es válido. Entonces yo ya estoy ubicada en este punto porque en estos dos puntitos vamos a trabajar con este color también. De aquí voy a saltar directamente estas dos varetas y en esta tercera tejo 9 varetas. Tengo dos y continúo tejiendo. 9. Se ve bien gordito, son muchos puntos, pero así es como formamos este trabajo. Bien, ahora nos vamos a ubicar en el centro. Si nos guiamos por estas tres varetas iniciales, bueno, la del medio, y ahí vamos a pinchar, punto bajo. Hice la mitad de este corazoncito y ahora voy a hacer la otra mitad. Salto dos puntos de base en el tercero, vuelvo a tejer esas 9 varetas. 8 y aquí tengo la número 9. Voy a saltar a la punta de esta estrella. En esta vareta tejo un punto bajo y en la próxima un punto bajo. Y así van a ir formando, acomodamos un poquito, así van a ir formando cada uno de estos corazones. Es muy simple el paso. Punto bajo y luego vienen las 9 varetas repartidas en este pequeño triángulo que se nos forma y hacemos ese bonito corazón. Esto es muy fácil, así que me voy a quedar tejiendo hasta obtener todos los corazoncitos. Muy bien, acá estoy terminando con el último abanico y saltamos al puntito este que nos quedaba, punto bajo, y en el primer punto voy a tejer un puntito deslizado, nudito. Acá yo decidí combinar colores en el borde. Miren qué belleza. Si quieren dejarlo así y no hacer este borde, lo pueden hacer. Lo dejan así con los corazoncitos. Queda precioso, es un trabajo muy vistoso, muy lindo. A mí me gustó hacerle un doble borde con punto bajo. Uno es en relieve, el otro es liso. Y podemos repetir estos colores. Quedarían muy bonitos también. Por ejemplo, podría ser este primer borde con el color crema y el segundo borde podría utilizar el otro color que hice el centro o este mismo rosado. Para hacer este borde vamos a hacer así. En este punto donde baja el abanico hacia la punta de la estrella, en esta vareta y en esta vareta va a ir un pequeño aumento. O sea, en esta vareta y en esta vareta, ahí siempre vamos a hacer un pequeño aumento. Ahí voy con el primer punto bajo sobre la vareta. Y voy con mi segundo punto bajo. Solo aquí vamos a hacer un pequeño aumento. Luego vamos a tomar punto por punto de este abanico. La primera vuelta yo la hice así, sin relieve. La segunda vuelta la hice con un punto bajo y relieve. Eso va a ser a gusto de cada uno. Si lo quieren hacer, si no, no pasa nada. Bien, aquí cuando llegamos al medio, hasta ahí hice el punto bajo. Cuando llegamos a este punto medio, ustedes pueden hacer simplemente un punto bajo y continúan. O, miren como hice yo, lo voy a destejer para mostrarles. Tomo así por debajo este puntito que quedaba en el medio y lo tejo así en relieve. Y luego retomo. Punto bajo, punto bajo.
quiero llegar a la otra punta o al otro borde de este corazón, así les vuelvo a mostrar cómo agrego ese pequeño aumento. ¿Ven? Ahí, vamos bien. Cuando llego a esta vareta tejo 2 puntos bajos. Es mi pequeño aumento. Y aquí voy a repetir este movimiento. O sea, estos 2 puntitos los voy a abrazar por detrás, paso la lazada y lo tomo en forma de relieve. Y en esta vareta, que es la primera, tejo esos 2 puntitos de aumento. ¿Ven? El aumento va ahí y ahí, en cada uno de los bordes de este corazón. Cuando llego a este punto lo tomo por detrás y cuando llego a este medio también lo tomo por detrás. Es un pequeñísimo detalle, pero ustedes saben que los detalles hacen a estas pequeñas bellezas que tejemos más interesantes. Siempre funciona. Quedan muy bonitos esos pequeños detalles que podemos agregar y vamos aprendiendo. Llegué ahí al borde, voy por detrás y tejo mi punto en relieve. Es un puntito bajo, pero es en relieve. Y voy llegando al otro borde. Y también se los muestro, pero ya después me detengo a mostrarles sobre la mesa cómo va quedando este pequeño trabajo. Ahí recuerden que van 2. Acá tengo los 2 puntos. Entonces, por detrás de los 2, acá no ajusto el punto, siempre flojito y cierro mi punto bajo. Y cuando se inicia vuelvo a tejer ese aumento. Bien, se los voy a mostrar. Miren qué bonito que queda. Hace como un bordecito que me encanta cómo queda. Por eso, cuando terminé de tejerlo y me gustaba ese efecto que hace, le volví a dar esa puntada en bajo, pero en relieve. Me encantó esa terminación, que ahora se las voy a mostrar. Pero primero me queda tejer este último tramo y ya les muestro la última hilera. Genial. Acá tengo una hebra que me gustó este verde para combinar. Yo sé que es una sola hebra, pero es el mismo grosor que las que estuve tejiendo. Y como esto es una muestra, va a andar perfecto. Miren cómo vamos a hacer aquí. Esta segunda hilera. Me gustó combinar. Me gustó combinar con este verde. Aquí, si nos ubicamos sobre la estrellita, aquí, en este punto que hicimos en relieve, lo tomo solito y también lo tomo en relieve. ¿Ven? Cadenita de ajuste y tomo mi puntito verde en relieve. Y ahora es punto por punto, ven, por detrás, lo voy abrazando, por detrás, y hay otro detalle en esta hilera. Estoy tratando de llegar al centro. Miren qué belleza. Cuando llego al centro, ahí tejí uno, voy a tejer otro. O sea que cuando llego al centro del abanico tejo un aumento. Ahí van 2 puntitos. Ese es el único detalle que tendríamos para esta última hilera. Luego es punto por punto. Acá se me enredó con el naranja. Estuve probando con todos los colores a ver cuál me gustaba más. Bueno, me encantó este verde. Y miren cómo se va formando, ¿no? Una belleza. Belleza, belleza, esta pequeña muestra. Ahí vamos tejiendo el puntito en relieve. Cuando llego a este que está en relieve, igual, de la misma manera. Todos van a ser en relieve. El único detalle diferente va a ser que cuando llegamos al centro del abanico, tejemos un pequeño aumento. Nos vamos a dar cuenta, si no contamos, son 9 varetas abajo, así que cuando llegamos al medio, ahí tejí el aumento. ¿Ven? Cuando llegamos al medio nos damos cuenta en serio. Quería terminar de llegar al borde de estos abanicos.
y llego al punto de relieve que teníamos aquí, sujetando estos dos. Entonces ahí también dejo un puntito en relieve. Acá teníamos los aumentos, ¿se acuerdan? Cada borde eran dos. Así que vamos bien con el tema de aumentos. Solamente hice uno en el centro de cada uno de los abanicos. Bien, ahí les voy a mostrar. Miren qué bonito cómo queda el relieve de este borde. Quedan preciosos. Esto todavía le falta humedecerlos o bloquearlos o ponerlos en placa, como ustedes lo quieran llamar, y luego unir para hacer algún trabajo más grande, para hacer un camino de mesa, para hacer una mantita de silla, una alfombrita, depende con el hilado que ustedes los vayan a tejer. Miren lo que son divinos. Me voy a quedar a tejer para dar toda la vueltita y bueno, ustedes ya lo han visto al inicio de este video cómo queda terminado este trabajo. Súper, súper fácil, muy entretenido. Acá mezclamos colores, también podemos mezclar hilados, pueden elegir, como les decía, pueden hacer el centrito con pelitos, con brillo. Ustedes elijan el material que quieran. Me queda terminada esta belleza, ustedes lo han visto en fotos, a disfrutar, a seguir tejiendo. Los quiero muchísimo, muchas gracias por todas sus visitas y sus mensajes cariñosos, llenos de amor. Y a seguir tejiendo. Nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.